金的吧？这个怎么现在这样子的？哪里？我看Queridos amigos, yo soy viajante mundial Lao Lei. Hoy yo voy a continuar a hablar sobre la leyenda de la tumba de Marqués Yi. Este video ya es el tercer video sobre esta tumba. Y en los últimos dos videos ya mostré primero el proceso de excavación de la tumba de Marqués Yi. Y en segundo video yo hablé varios objetos dentro de la tumba de Marqués Yi que tenía gran complejidad, que ya superaron mucho la capacidad de fabricación de los artesanos de esa época. Hoy yo voy a hablar sobre el papel importante de la tumba de Marqués Yi para el estudio de la historia de este mundo. China, como uno de los países más antiguos del mundo, comparado con otros países más antiguos del mundo, tiene diferentes trayectorias de desarrollo de la historia. Porque yo conozco muy bien Egipto. Hoy yo voy a comparar trayectoria de la historia de Egipto antiguo y trayectoria de la historia de China para mostrar a nuestros amigos qué importante la tumba de Marqués Yi es. Egipto entró muy temprano en época de la dinastía, más o menos hace 5.000 años. Egipto antiguos ya entró periodo de la dinastía. Además, no demoró mucho tiempo después Egipto entró en periodo de la dinastía. Esta civilización alcanzó apogeo. Por ejemplo, los egipcios antiguos hace 4.500 años ya comenzaron a construir los pirámides gigantes. Hace 3.500 años ya construyeron los edificios de grupos de religión más grandes del mundo, templos de Karnak. La ciudad china más temprano que tiene muralla de piedra fue construido hace 4.300 años. Se llama ruina de Shimou. Claro, hace 4.300 años los chinos ya podían construir una ciudad grande con muralla de piedra. Ya es un éxito muy maravilloso. Pero hoy vamos a comparar con Egipto, la civilización más brillante antes de Cristo. Y entonces la ciudad antigua Shimou compara con pirámide. Podemos encontrar que la construcción de gran pirámide es mucho más difícil que la construcción de la ciudad Shimou, porque pirámide utiliza la piedra mucho más grande que muralla de piedra de la ciudad Shimou. Además, la capacidad de fabricación de las artesanías durante la época de pirámide de Egipto es superior que la ruina de Shimou. Por ejemplo, aquí es la escultura de faraón Khufre. Obviamente es más exquisitos que las esculturas de ruina Shimou. Luego comparamos otra época. Hace 3.300 años, en Egipto es la época de faraón Tutankamón. Tutankamón es el faraón joven. Dentro de su tumba descubrieron ataúd
hecha con oro puro, muy pesado, muy grande. También tiene una máscara oro muy bonito. Mismo tiempo en China es la segunda dinastía, la dinastía Shang. La dinastía Shang se distingue por la fabricación de los objetos de bronce y los objetos de jade. Sin embargo, después de comparar los objetos descubiertos dentro de la tumba Tutankamón y los objetos y antigüedades descubiertos dentro de la ruina Yin, la ruina más famosa de la dinastía Shang, yo encontré que el nivel de trabajo de las antigüedades dentro de la tumba de faraón Tutankamón todavía es superior que los objetos de bronce y jade de misma época de la dinastía Shang. Después de hacer dos comparaciones, podemos concluir que durante la época hace 5.000 años hasta hace 3.000 años, la civilización de Egipto es superior que la civilización de China de ese momento. Pero a partir de 1.000 años antes de Cristo, más o menos después, famoso faraón Ramsés II, la civilización Egipto deterioró hasta cayó, continúa conquista extranjero. Hasta en el año 30 a.C., la última dinastía de Egipto antiguo, la dinastía Ptolomeo, fue derrubado por el Imperio Roma. Egipto convirtió de un país que tiene la cultura y civilización muy brillante a un país muy común. Egipto después de Cristo, durante un periodo más o menos 2.000 años, excepto durante la Edad Media, el ejército de mamelucos consiguió derrotar el ejército de los mongoles, causó Imperio Mongol, perdió para siempre la oportunidad de hacerse quinto imperio. Su territorio abarca 3 continentes. Pero después de este éxito, Egipto no desempeñaba ningún otro papel importante en este mundo. Tampoco se construyeron otros edificios tanto impresionantes como pirámide y templo Karnak. Más triste, la economía de Egipto también se cayó drásticamente. Deterioró desde uno de los países más ricos, más prósperos antes de Cristo, a un país en camino de desarrollo pobre de hoy. Entonces, trayectoria de la civilización Egipto puede pintarse con una curva. Comienza muy alto, pero poco a poco comienza a bajar. Trayectoria de desarrollo de la historia de China es completamente diferente. Aunque al inicio, la civilización antigua de China mucho más inferior que Egipto, pero casi durante entera historia de China, la tecnología de China parece siempre desarrollaba hacia adelante. Siempre estaba en un camino desde el nivel muy bajo a nivel alto, desde muy sencillo a complicado. Sobre todo durante un periodo más o menos 3.200 años, comienza el siglo XVIII a.C. Durante ese momento, en la ruina Erlitou, bronce comenzaba a utilizarse ampliamente hasta inicio de la última dinastía de China, la dinastía Ming del siglo XIV. Un eunuco se llama Zheng He organizó 7 navegaciones largas para Oriente Medio y África desde China. Durante estos 3.200 años, China casi siempre era uno de los países más prósperos del mundo. Y entonces, la historia de China podemos pintarse como una curva, aunque comienza muy baja, pero poco a poco se desarrolla hacia arriba, hasta muy alto. Y entonces, la caída de la civilización Egipto y aumento de la civilización de China
debe que tener un punto de intersección. Pero ¿dónde está este punto de intersección? Antes de descubierto de tumba de Marqués Yi y Reino Zheng, no sabemos dónde está este punto de intersección. Porque hasta tercera dinastía de China, dinastía Zhou Oeste, desde siglo XI a.C. hasta 8 a.C., más o menos hace 3000 hasta 2700 años. Parece China durante ese momento todavía era inferior que Egipto, aunque brecha de ese momento de dos civilizaciones ya está muy estrecha. Pero varios 100 años después, 221 años antes de Cristo, cuando China entró periodo de imperio, obviamente la dinastía Qin de China de ese momento ya superó Egipto de ese momento. Cuando visitamos Guerrera Terracota de la dinastía Qin, seguramente sentimos muy impresionante. Después de la dinastía Qin, apareció una dinastía más poderosa, se llama la dinastía Han Oeste. Comenzó siglo III a.C. hasta el nacimiento de Jesucristo. Durante ese momento, la dinastía Han Oeste de China casi era el único imperio podía comparar con el imperio de Roma. No solamente tiene economía muy próspera, su militar también era muy poderoso. Dinastía Han Oeste consiguió derrotar al poderoso imperio Sabana, imperio I. Además, a partir de la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy, en diferentes provincias de China ya se descubrieron muchas tumbas de aristócratas de la dinastía Han Oeste. El lujo de las tumbas de ese momento ya superaron nuestra imaginación. Por ejemplo, dentro de varias tumbas de los aristócratas de dinastía Han Oeste, descubrieron dueños de tumbas llevaba un tipo de blindaje muy lujosa. Este tipo de blindaje está compuesto con varios mil piezas de placa de jade. Cada placa de jade se conecta con otras placas de jade con hilo de oro o hilo de plata. Finalmente se forma una blindaje de jade entera. Para cada blindaje de jade necesita pulir varios mil placas de jade. Durante época no tiene máquina, es verdad una maravilla. Sin embargo, la antigüedad más maravillosa dentro de la dinastía Han Oeste es una momia de marquesa. Hasta hoy ya tiene 2100 años. Si el lugar de descubierto de esta momia, la ciudad Changsha de la provincia Hunan, tiene clima como Egipto, muy seco. No es maravilla, aparece una momia, pero el clima de la ciudad Changsha es muy húmedo. Además, cuando está descubierto, el cuerpo de esta marquesa se baña dentro de un líquido. Es muy posible dentro de este líquido más de 2000 años. Pero esta momia todavía se conserva muy bien, porque momia es húmedo. Su articulación todavía es doblable hasta hoy. Hasta ahora no sabemos qué manera los chinos antiguos se utilizan para conservar este cuerpo dentro de agua más de 2000 años. Sobre poder y riqueza de la dinastía Han Oeste, hoy no tengo tiempo a hablar mucho. Y en el futuro yo voy a hacer un vídeo independiente solamente para la dinastía Han Oeste. Una palabra. Esta tumba lujosa muestra que la dinastía Han Oeste es una dinastía próspera y rica. Durante la dinastía Qin y dinastía Han Oeste de China, la civilización de
China ya superó la civilización de Egipto de ese momento. Siempre estamos buscando el punto de intersección de caída de la civilización de Egipto y aumento de la civilización antigua de China. Después, la tumba de Marqués Yi fue descubierto. Encontramos que es muy posible este punto de intersección es durante época de Marqués Yi, porque varios objetos dentro de la tumba de Marqués Yi, hasta un artesano moderno con ayuda de herramienta moderna, también necesita gastar mucha energía, mucha atención y mucha paciencia. Luego puede copiar uno. Entonces, China durante época de Marqués Yi ya entró el camino hacia uno de los países más prósperos del mundo. Entonces, la tumba de Marqués Yi, como una regla, puede medir el nivel de desarrollo de diferentes civilizaciones de este mundo. Tenía significado muy importante para el estudio de la historia de este mundo. Claro, aquí también yo quiero declarar una cosa. Todas las opiniones yo hablé en este video se consiguió mediante yo leí muchos libros históricos, luego visitaron muchas ruinas de este mundo. Finalmente conseguí esta conclusión. Yo conseguí esta conclusión completamente desde mis ojos. Pero yo tengo que admitir, yo no soy historiador, tampoco arqueólogo. Si algunos expertos de la historia y arqueológico encontraron que mi conclusión no es correcta, yo quiero mucho, ustedes pueden dejar su recomendación en el área de recomendación en este video. Hoy, todas las antigüedades descubiertas dentro de la tumba de Marqués Yi fueron conservados dentro del Museo de la provincia Hubei, que se encuentra en la séptima ciudad más grande de China, la ciudad Wuhan, que queda 300 kilómetros más sur de esta tumba. Cada día dentro de este museo, los jugadores de instrumentos músicos modernos todavía se utilizaron las copias de los instrumentos músicos dentro de la tumba de Marqués Yi. Interpretaron las músicas tanto moderno como antiguo para las audiencias, diferente que siglo V a.C. Las audiencias hoy ya no son aristócratas y reyes, ellos son habitantes comunes. Los jugadores de instrumentos de música tampoco necesitan preocupar un día en el futuro. Cuando el rey morirá, ellos van a acompañar al rey, también van a morir. Aunque 2400 años ya pasó, los instrumentos músicos del siglo V a.C. hasta hoy, siglo XXI, todavía trajeron muchas alegrías para la audiencia de hoy. Es verdad, una maravilla. Ok, amigos, hasta aquí ya terminé todo mi programa sobre la tumba de Marqués Yi. Muchas gracias por su atención a mi programa. Deseo nuestro amigo puede venir a China, visitar los objetos maravillosos de la tumba Yi dentro del Museo Provincia de Hubei. Yo voy a esperar a nuestro amigo en China. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.